dándote infinitas gracias por la maravillosa obra en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de la sangre de Cristo hemos sido libres de todas nuestras opresiones, de nuestras ataduras, de nuestros momentos duros y difíciles de la vida. Gracias porque un día te hemos conocido. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Señor, te ruego en esta noche que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Le voy a rogar que tomen asiento. Me tomaré solo algunos minutos, unos pequeños minutos, porque creemos que el testimonio de cada uno de los que han sido bautizados ha sido maravilloso y ha sido grandioso. Es un testimonio que quebranta nuestro corazón y me quebrantaba con Leonel. Leonel lo conocemos de bebé, de chiquito, y bueno, ver esa decisión tan madura que ha tomado nos quebranta el corazón, verlo, y a cada uno de los que se han bautizado. Ha sido una velada hermosa. Así que ese es el mayor testimonio que podemos dar en esta noche, de estas vidas transformadas y cambiadas por el Señor. Nosotros podemos, cada uno de los que están aquí, seguramente estará sentado de alguien que no conoces, y muchos de los que estamos aquí no nos hemos interesado por ahí de niños o de jóvenes por las cosas espirituales, pero a todos nos sucedió algún evento en la vida, una situación adversa, una situación difícil, una crisis que a veces despotricamos contra las crisis, pero las crisis son tan fundamentales en nuestras vidas. Las crisis nos ayudan a cambiar, a confiar y a buscar algo distinto ahí en el más allá. Yo a los 15 años recibí a Cristo en mi corazón. A los 15 años, en el esplendor de la juventud, de la adolescencia, donde los proyectos y los sueños eran otros caminos que quería emprender. Mi papá, pastor de una iglesia y con muchos hijos, pero uno ya en cierta edad quería pensar en ciertas libertades. Y a los 15 años una desgracia muy profunda sucedió en la familia, la pérdida de un hermano. Él tuvo un cambio en 2 meses, el Señor lo tocó, lo cambió y empezó a predicar, llevaba la palabra a la iglesia, empezó a servir al Señor, y en 2 meses tuvo un terrible accidente y partió la presencia de Dios. Eso impactó mucho en mi corazón. Pensé en la muerte, en algo que jamás había pensado, y eso abrió mi corazón y recibí a Jesús y decidí a partir de ese día entregar mi corazón a Jesús. Han pasado casi más de 40 años y no estoy para nada arrepentido. Fue la mejor decisión que he tomado en la vida, la mejor decisión y la más trascendente que he tomado en la vida. Lo que hemos dado testimonio en esta noche no es un acto religioso, no nos estamos pasando de una religión a otra. Lo que hicimos en esta noche es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hemos dejado nuestra vida vieja, hemos enterrado cuando nos sumergimos a las aguas nuestra vida vieja y hemos resucitado juntamente con Cristo. Estoy resucitado, ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive en cada uno de nosotros. Eso ha sido el evento trascendente en nuestras vidas. Quería reflexionar algunos segundos, algunos minutos en un pasaje que es maravilloso, Mateo capítulo 3, versículo 1. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos
venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dios bendiga su palabra. Es una palabra tan maravillosa, tan grandiosa. Aquí lo vemos a Juan predicando en el desierto de Judea. Muchos han dicho y muchos repiten la frase que a todos en la vida nos toca una época de desierto. Todo cristiano, todo que tiene un encuentro con el Señor, que Dios lo lleva al desierto, a vivir una experiencia difícil de la vida en donde no vemos casi nada nuevo, no vemos frutos, vemos que parece que los cielos se cierran, no vemos respuesta de Dios, vemos angustia, vemos dolor y lo que vemos a nuestro alrededor es muerte, sequía y no vemos crecimientos en nuestras vidas. Se ha repetido mucho esas frases. Yo creo que las experiencias más maravillosas que tuvo el pueblo de Israel fueron en el desierto. Yo creo que en el desierto muchas veces se ha manifestado y se manifiesta la gloria de Dios. No es el desierto lo que nosotros pensamos. El desierto fue el lugar maravilloso donde descendió el maná, el pan del cielo, el milagro de Dios. En el desierto brotaron las aguas de la roca. En el desierto fue revelada una nueva palabra de parte de Dios para el pueblo, escrita con el dedo de Dios. Y Moisés transmitió una palabra, transmitió un nuevo camino para sus hijos, para el pueblo. En el desierto escuchamos la voz de Dios muchas veces. El desierto es la expresión y la manifestación de Dios. Aquí Juan en el desierto transmitió una palabra profunda y trascendental para los años y los siglos que vendrían para la iglesia. Fueron tiempos maravillosos y grandiosos que han sucedido en todo este tiempo en el desierto. En el desierto se ha manifestado la gloria de Dios. Aquí Juan, como lo llama Isaías lo llama como esa voz que clama en el desierto. Juan era una personalidad sumamente extraña. Su vestimenta era la vestimenta de un hombre pobre, necesitado, carenciado. La dieta, su comida era de la gente más pobre del lugar. Él cuando vino no fue a las grandes ciudades, no fue a los palacios ni a los profundos templos. Su lugar de predicación era el desierto. Lo más maravilloso es que Él no corrió detrás de las multitudes, sino que las multitudes fueron a Él. Cuando un hombre tiene presencia de Dios, las multitudes lo siguen. Las multitudes le piden consejo. Las multitudes buscan lo que tiene Él en el corazón. De todos lugares venían a escuchar la predicación de Juan, de Judea, de Jerusalén, interesado por lo que Juan decía. Hemos leído en otros pasajes de las Escrituras que Juan no tenía ninguna particularidad o don especial. No sabemos de sanidades del enviado del Señor, de Juan el Bautista, pero él tenía una palabra de vida y una palabra profunda para cada uno de nosotros. Qué maravillosa palabra de Juan. Esta palabra la escuchamos nosotros. Es la primer palabra que aparece después de 400 años de silencio que hubo en el pueblo de Israel. Por 400 años Dios hizo silencio. Dios no envió su palabra profética. Hermanos, qué caos en nuestras vidas, en nuestras iglesias, cuando se haya apagado la voz profética. Qué terrible que no haya un hombre que se levante en las plazas, que se levante en los templos y pueda decir, así dice el Señor, como lo decía Amós o como lo dice Ezequiel. Se había apagado la palabra, la voz profética. No corría la palabra de Dios. Desde el último profeta Malaquías hasta estas primeras escrituras que leemos en Mateo. Un pueblo, un mundo sin presencia de Dios. No significa que en esos 400 años se interrumpió la historia. La historia continuó para su pueblo, para el pueblo de Israel. Distintas duras experiencias les tocó vivir a cada uno de ellos, siéndose esclavos de los egipcios,
de los sirios, de los romanos. Situaciones adversas como pueblo, viviendo momentos duros y difíciles. Pero la historia continuaba para ellos y no había presencia de Dios y no había palabra de Dios. Podremos preguntarnos y decir, ¿se cerraron las puertas del templo? No, las puertas del templo de Jerusalén siempre estaban abiertas. Se seguían escuchando cánticos, cítaras, tambores mientras se cantaba. Se seguían haciendo los sacrificios de la mañana y de la tarde. Las fiestas religiosas eran parte de la rutina de cada uno de los que iban. Pero no había presencia de Dios. ¡Qué cosa más tremenda y más terrible! Un pastor conocido siempre me decía, conocí una iglesia donde se fue el Espíritu Santo y los hermanos no se dieron cuenta. Ezequiel vio en el capítulo 10 de Ezequiel, vio cuando la gloria de Dios se fue del templo. Solo Ezequiel lo vio, ni el sacerdote ni los ancianos, solo Ezequiel. Qué cosa más terrible es vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés dijo, si tu presencia no hay conmigo, si tu presencia no va a estar con nosotros, no me saques de este desierto. David rogó que Dios no le saque, después de haber caído en pecado, no le saques el Santo Espíritu. Uno de los pasajes más trágicos y más tristes de la Biblia nos habla de Sansón, que un día quiso pelear contra el filisteo. Y el escritor del libro de Jueces dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tenemos 400 años de historia donde no había presencia de Dios. Y aquí se levanta un hombre en el desierto. Aquí en medio de la nada, en medio de todas las sequías, se levanta un hombre sin ningún atractivo personal, sin ninguna propaganda. Y se levanta y dice una de las primeras frases. Después de 400 años, la primera frase que dice Juan el Bautista es arrepentido. ¡Uy, qué tremendo! Para nuestras estructuras, para nuestros mensajes, de cómo armamos nuestras estrategias evangelísticas, de cómo atraemos a los hombres y a las mujeres a la casa de Dios. Algunos nos dicen, hablen más de amor, y hablamos de amor. ¿Cuánto más amor cuando nosotros podemos hablar que es necesario acercarse a Dios? Pero el primer acto es arrepentirse. La primera palabra, después de 400 años de sequía espiritual, es el llamado de parte de Dios a arrepentirnos. Vaya si había necesidad en aquellos hombres. Vaya si había necesidad en tantos hombres que dejaban la comodidad de su casa e iban al desierto para que alguien les hable de arrepentimiento. Cansado de sus vidas, cansado de sus trayectos, de sus rutinas. ¿Cuánto necesitamos en este siglo de que hombres con presencia de Dios, mujeres con presencia de Dios puedan levantarse y podamos satisfacer los vacíos del corazón? Grandes vacíos en el corazón nos lleva a correr, a llenar todo eso con cosas. Blas Pascal decía que la peor tragedia del hombre es que Dios creó al hombre con un vacío en el corazón, con un agujero en el corazón, y que ese vacío solamente puede ser lleno de Dios. Y cuando estamos vacíos, esos vacíos los queremos llenar con cosas que no nos dan la satisfacción y el sentido de la vida. La primera palabra que dijo Jesús cuando hizo su presentación y cuando dio su primer mensaje es la misma palabra que repite Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predicó, luego de haber recibido el Espíritu Santo, aquellos hombres que escucharon el mensaje de Pedro le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno
en el nombre de Jesús. Cuando Pablo estuvo en Atenas, Pablo le dijo a los atenienses: Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Pablo confesó en Éfeso que su función y su misión fue testificar, hablar a los gentiles y hablarle acerca del arrepentimiento. En 2 de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apocalipsis 2:5 dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué podemos nosotros decir que es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Algunos creen y traducen la palabra como un acto de compungirse, de sufrir. Es un dolor del corazón. Eso forma parte del arrepentimiento. La columna vertebral del evangelismo que debemos emprender es hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es la base para que el hombre tenga ese acercamiento a Dios. Pero ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Yo tenía un vecino, muchas veces lo he contado. Cuando vivíamos en Granbur éramos niños, nos gustaba jugar y había una familia, amiga nuestra, y los Torres se llamaban el apellido. Y iba él, padre, tenía como 10 hijos. Y era muy significativo verlos todos los domingos, iban a la iglesia. Nosotros lo veíamos todos los domingos, él levantaba a los hijos y los llevaba a la iglesia. Y le iba por delante, la mujer atrás y los 9 hijos caminando atrás de él. Iban cada uno con sus Biblias y bien arreglados, bien peinados. Y yo decía que qué testimonio en esta época él ir con todos sus hijos a la iglesia. Iba a la iglesia muy contento. Lo fuimos conociendo con el tiempo. Pero él tenía algo, los 31 de diciembre le gustaba festejar con tanta alegría que se emborrachaba los 31 de diciembre. Era la única vez en el año donde se emborrachaba. Y hacía un espectáculo en el barrio y los vecinos los mirábamos a él y sus hijos avergonzados porque era un acto de tanta violencia. Pero lo más trágico era lo que sucedía después, es verlo correr por las calles al otro día arrepentido, llorando de aquellas cosas que había hecho y aquellos errores que había cometido. Pero en él se había hecho una rutina de todos los años hacer lo mismo. No hubo un cambio y una transformación. Arrepentimiento es una palabra tremendamente profunda. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Escríbanla si no la saben, si no la tienen. Metanoia es la palabra certera de lo cual escribió el autor de Mateo o escribió el autor del libro de Hechos. La palabra, en vez de poner como nosotros arrepentimiento, es metanoia. La palabra metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Es una palabra también usada por la psicología. Grandes psicólogos utilizan esta palabra y hablan de la autosanidad de nuestros pensamientos negativos y de cómo podemos crear un proceso para quitar todos aquellos pensamientos que han sido naturales y difíciles y negativos en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos al Señor Jesús que nos da la fuerza para tener un cambio de vida, un cambio de pensamientos, una transformación profunda en nuestras vidas. Cuando Juan habla y cuando nosotros compartimos, hermanos, si estás por primera vez, el primer paso que debemos cumplir en la vida
es tener un corazón arrepentido delante del Señor, venir delante de su presencia y estar dispuesto a tener un cambio trascendente en nuestra vida, un cambio trascendente en nuestra vida espiritual, un cambio trascendente en nuestra vida social, un cambio trascendente en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro vecino. Que cuando se den vueltas nos vean y nos digan, ahí va un hombre con presencia de Dios. Cuando nos vean, digan, ahí va un hijo de Dios. No son los hechos que suceden detrás de cuatro paredes mientras cantamos, porque el pueblo de Israel seguía cantando a Dios, pero no estaba la presencia de Dios, porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Los tiempos se hacen cortos. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos entregar nuestras vidas al Señor. Y no te hablo, como te dije en un principio, de un acto religioso. Es tener ese encuentro especial con Dios, esa dependencia de Dios, ese cambio de vida, esa profundidad en todas las cosas. Es lo que Dios hace cuando viene a nuestras vidas y a nuestro corazón. Un día predicando en una ciudad donde habíamos ido a llevar la palabra, en los Huichis, ahí en Formosa, nos encontramos con un joven que vivía en la calle, totalmente arruinado en su vida, alcoholizado, con una larga barba, con su ropa que daba una tristeza, una pena. Nos vino a pedir ropa y ayuda y le dimos ropa y ayuda y lo perdimos de vista. Su función era, mientras nosotros habíamos venido de Buenos Aires para predicar la palabra, era llegar y consolar a las personas con aquellas cosas que hacían falta. Después de 3 años volví a Formosa. Estábamos predicando en esa plaza, 500 personas habían más o menos. Estábamos agotados mentalmente, agotados físicamente, porque el trabajo había sido arduo, porque el trabajo con los aborígenes es arduo, y de tener mucha sabiduría, y estar con ellos entregando ropa, alimentos, se hacía tan cansador. Un joven toca mi hombro y me dice, y se da vuelta y dice, ¿no me conocés? Digo, la verdad que no, y no tengo nada para darte. Él estaba de traje, de corbata. Me emociono porque me acuerdo de ese momento. Yo fui el joven que hace 2 años o 3 años estuve aquí. Estaba perdido, pero ese día yo entregué mi vida a Cristo. Él llamó a alguien y vino, aquí te presento mi esposa, hermosa, y aquí te presento mi hija. Y aquí sacó una carné y tenía un carné que le había dado la iglesia que le había dado como que él pertenecía al ministerio del servicio de la iglesia. Dice, fue todo tan trascendente que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena predicar su palabra. Vale la pena haber entregado y haber renunciado a todos aquellos proyectos humanos y carnales que teníamos y tener a Cristo en el corazón. Vale la pena llevar a Cristo a tu casa. Perdón, pero se me ha hecho muy fuerte hablar de Cristo en los hogares. Vale la pena tener a Cristo en su casa. Vale la pena adorar a Cristo en su casa. Ahí donde estás con los tuyos, ahí nace la fuerza en el corazón. Ahí cuando sales, te enfrentas a la vida con el poder del Espíritu Santo. Voy terminando. En esta noche no te hemos presentado religión, sino que te estamos hablando de una relación especial con Dios. De que tú puedas abrir tu corazón y puedas decir, necesito un cambio de mi vida. Necesito cambiar todas aquellas cosas que traigo de mi vida, de mi pasado, mis tradiciones. Necesito empezar una nueva vida.
Cada uno, como te decía cuando comenzamos, de los que ves aquí, muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, no han nacido en una iglesia. Todos han conocido a Cristo en un momento difícil de su vida. Y Cristo ha sido trascendente para el cambio. Siempre me acuerdo mi suegra cuando nos contaba con Susana que un día estaba en un 5º piso y una voz le venía a su corazón y le decía: tírate, porque no hay solución para la vida. Y ella pensó, miraba hacia abajo, de tirarse y quitar su vida. Pero no lo hizo porque pensó en sus pequeños niños, 3 niños que tenía. Pero ella pensó en eso. Al tiempo conoció a Cristo. Y Cristo vino a llenar ese vacío de su corazón y ese vacío de su vida. Es lo que hace el Señor. Es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Entrega tu vida a Cristo. Oh, dile: Señor, estoy sin rumbo. Estoy perdido. Yo te necesito. Me arrepiento de esta vida que he llevado. Me arrepiento de las decisiones equivocadas que he tomado. Y entrego mi corazón a Cristo. Todos aquellos que fueron a Juan del Bautista fueron con ese corazón arrepentido y fueron bautizados. Y después Cristo los llenó de su Espíritu Santo. Hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para que te entregues tu vida al Señor. No creas que tienes la vida conquistada. La vida se puede ir en un segundo. Y si tú te llegas a ir en un segundo, no sé qué será de tu vida. Hoy es el día para que Cristo venga a tu corazón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Cierra tus ojos. Dios conoce la profundidad de tu corazón. Dios conoce tus batallas. Dios conoce tus frustraciones. Dios sabe por todos esos duros procesos que has pasado en la vida. Pero en esta noche está para entrar a tu corazón. Esta noche está para hacer un cambio trascendente en tu vida y en tu familia. Pero tú necesitas entregar su corazón a Él. Tú necesitas venir a Él y decir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y en el nombre de Jesús, esta noche entrego mi vida. Si tú quieres tener un cambio en tu vida, haz esta oración que yo hago. Ahí en silencio, ahí donde estás. Ahí donde estás, haz esta oración. Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y vengo a tu presencia porque te necesito. En esta noche recibo a Cristo Jesús en mi vida y en mi corazón. Señor Jesús, ayúdame. Ya no puedo más. Solo te tengo a ti como última oportunidad. Cambia mi vida. Entrego mi corazón a ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahí continuamos con los ojos cerrados. En esta noche, ¿alguien ha hecho esta oración? Si tú estás por primera vez, has orado y has entregado tu vida a Cristo, levanta tu mano, después estaremos orando por ti. Levanta tu mano si alguien en este lugar ha recibido a Cristo en su corazón. Le pedimos a los hermanos de la iglesia que oren en silencio. Cada vez que estamos presentando el Evangelio
Y cada vez que alguien quiera recibir a Cristo hay una batalla. Por eso tú ora. En esta noche hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón. Es una oportunidad como pocas en la vida. Recíbelo tú en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te adoramos grandemente. Gracias por el maravilloso testimonio de cada uno de los que han pasado por las aguas del bautismo. Te pido que tú completes la obra en ellos, en este nuevo tiempo que tienen por delante, donde tú puedas formar en ellos un carácter santo y puro delante de tu presencia. En ellos levanta hombres y mujeres de oración y de santidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.